Guía para la implantación de sistemas de gestión de indicadores. Introducción en general. La introducción, conceptos generales y definición. La norma 66175, 2 de octubre. De acuerdo con las normas ISO 9001-2000, las organizaciones deben planificar e implementar procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la efectividad de su sistema de gestión. Dentro de este contexto, los indicadores y cuadro de mando integral son un instrumento que viene a facilitar la toma de decisiones, ya que proporciona información relevante sobre la situación y evolución de una organización y la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. Ejercicio. Términos y definiciones. Un cuadro de mando integral es un documento que muestra dinámicamente el diagnóstico de una organización y aporta información para el control de la gestión. En el mismo aparecen organizados, clasificados y evaluados todos los indicadores que contribuyen al funcionamiento de la empresa. Su principal utilidad es informar como parte del sistema de información gerencial por medio de ratios, índices y evaluaciones, la marcha de la gestión, el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Herramienta que toma auge con la tecnología. Hay bibliografía e información en la red que se puede encontrar para definir estos indicadores. La metodología para la definición. Primero, se debe definir la visión. ¿Qué queremos? La misión. ¿Cómo se obtiene lo que queremos? Los procesos. Identificarlos bajo la norma ISO 9001-2000. Los indicadores, que son utilizados para monitorear y controlar el camino de la estrategia, el seguimiento y la medición de los procesos, el poder evidenciar el desempeño y algunas alertas ante variables que puedan existir en dichos procesos. Los objetivos, hacia dónde se quiere ir, y el cuadro de mando integral, que es el panel para el control. El diseño de indicadores. ¿Qué queremos ser? Dentro de las grandes líneas de actuación encontramos los objetivos, los planes de actuación, los objetivos de segundo nivel, que incluyen otros planes de actuación, y los objetivos de tercer nivel, que incluyen los planes de actuación aplicables dentro del proceso ciclo de vida de los indicadores y cuadros de mando. Dentro de los elementos de entrada encontramos grandes líneas de actuación y necesidades de la organización, eventualmente indicadores y cuadros de mando existentes. Y hay un retorno de experiencia de los usuarios. Dentro del desarrollo se encuentra el marco conceptual, donde existe la relación entre objetivos, indicadores y cuadros de mando. Diseño de indicadores. Definición de funcionamiento y formalización. La implantación. Primera propuesta en práctica. Formación, motivación y comunicación. Seguimiento. Pertinencia, satisfacción de los usuarios y acciones a tomar. Los resultados que se pueden llegar a obtener son indicadores y cuadros de mando estructurados, indicadores y cuadros de mando que pueden ser explotados. ¿Qué es un indicador? Los indicadores son datos o conjuntos de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Es un instrumento que permite recoger de manera adecuada y representativa información relevante respecto a la ejecución o resultados de un proceso. Los objetivos e indicadores. Un indicador es la expresión de aquello que medimos para evidenciar en cuánto alcanzamos o qué desvío tenemos del cumplimiento de nuestros objetivos. Los signos vitales son los signos vitales de la organización y de los procesos. Es el y cómo venimos. Los KPIs o Key Performance Indicators
son indicadores clave de desempeño de la organización y estos están relacionados con la estrategia. ¿Qué es un objetivo o cuál es la diferencia entre un deseo contra un objetivo? La característica de un objetivo. Este es medible, está acotado en un tiempo determinado, es alcanzable, es realista y también es consensuado por todas las partes de la organización. La alta dirección es responsable de gestionar sus procesos, determinar y desarrollar objetivos según su estrategia de mejora continua, efectuar ajustes necesarios para alcanzar los objetivos. Estos deben ser medibles, es decir, se pueden conocer el grado de consecución de un objetivo. Estos deben ser alcanzables para que se pueda lograr su flexibilidad. Estos deben estar coordinados, ser desafiantes y comprometedores, involucrar al personal, poder desarrollarse en planes de acción. Para que un indicador sea seleccionado y utilizado adecuadamente, debería cumplir con las siguientes características. Tener representatividad. Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud que pretende medir. Debe poseer sensibilidad. Un indicador debe permitir seguir los cambios de la magnitud que representa. La rentabilidad. El beneficio del uso debe compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos. La fiabilidad. Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones objetivas y confiables. La relatividad en el tiempo. Debe ser consistente y comparable a lo largo del tiempo para poder analizar su evolución y tendencias, esto desde un histograma. Ejemplo, energía utilizada en el proceso por tonelada, cuando ésta depende de la carga. La utilidad. Esa característica se evalúa directamente con criterio y frente a la organización y proceso sobre el cual va a ser utilizado. Del deseo al objetivo. El deseo, por ejemplo, es disminuir las devoluciones. El objetivo incluye un atributo, el cual son las devoluciones. Existe un indicador que se puede medir a través del ratio de devoluciones. La cuantificación del objetivo podría ser bajar a un 5% máximo mensual. El horizonte o plazo es el tiempo, en este caso un año. La frecuencia de medición puede ser mensual. La fórmula del cálculo. La cantidad de devoluciones mensuales entre la cantidad de devoluciones. Objetivo, algo ambicioso o pretendido. Los indicadores tienen por objeto proporcionar información sobre los parámetros ligados a las actividades o procesos implantados. Las características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son: simbolizan una actividad importante o crítica. Ejemplo, tienen una relación directa posible sobre el concepto valorado con el objetivo de ser fieles y representativos del criterio a medir. Los resultados de los indicadores son cuantificables y sus valores se expresan normalmente a través de un dato número o de un valor. El beneficio del uso de indicadores supera a la inversión de capturar y tratar los datos. Ser comparables en el tiempo, por lo tanto, pueden representar la evolución del concepto valorado o marcar tendencias. Los objetivos pueden ser fiables, es decir, proporcionar confianza sobre la validez de las medidas. Deben ser fáciles de establecer, mantener y utilizar. Estos deben ser compatibles con otros indicadores, medir, permitir una comparación y el análisis. Los tipos de indicadores de eficacia miden lo bien o mal que un proceso cumple con las expectativas de los destinatarios del mismo. Por ejemplo, el porcentaje de tornillos fuera de tolerancia, el porcentaje de máquinas entregadas con retraso al proceso de pintado, el número de jornadas en calefacción en el mes de enero, el número de resoluciones a licencias de obra menores reclamadas y partidas en contencioso
administrativas. Indicadores de eficiencia. Cuando miden el consumo de recursos del proceso. Puede ser la cantidad de toneladas de acero entre la cantidad de toneladas de tornillos estampados. El número de interruptores tipo que se compran por cada 10 interruptores efectivamente incorporados a las máquinas. El juego de documentación fotocopiadas dividido entre asistentes a cada reunión. Las horas técnicas para tramitar 10 licencias de obras mayores. Otros tipos de indicadores son los indicadores de seguimiento o alarmas que marcan un desempeño, por ejemplo, ante niveles máximos y mínimos de trabajo u actividades. Indicadores de ocurrencia muestran el cumplimiento de un determinado evento. Ejemplo de indicadores asociados a objetivos y estrategias. Por ejemplo, diversificar la gama de productos. Dentro de los objetivos anuales debe ser el alcanzar un 10% de la facturación con nuevos productos. Los indicadores de nivel 1 podrían ser el porcentaje de facturación alcanzado con nuevos productos. El objetivo de nivel 2 podría ser el diseño de 5 nuevos productos en el área de investigación y desarrollo. Y los indicadores de nivel 3 pueden ser número de nuevos productos desarrollados y el número de unidades vendidas o el número de clientes. Otros ejemplos los encontramos, por ejemplo, en el campo de la gestión financiera, donde algunos de los ejemplos de objetivos podrían ser la mejora de la rentabilidad financiera en un 5%. Los ejemplos de estos indicadores son el margen neto o el margen bruto a obtener, la tasa de cobertura, el plazo de cobertura que pueden llegar a tener. En el campo de los recursos humanos, algunos de los ejemplos objetivos son aumentar el porcentaje de personal formado en un 5%, reducir el ausentismo en un 5%, reducir la rotación de personal en un 5%. Dentro de ellos puede ser los ejemplos de indicadores el porcentaje de personal formado o personal a formar, la tasa de ausentismo o la rotación del personal, número de salidas efectivas. Y así se pueden encontrar ejemplos en otros campos más. Dentro del aseguramiento estratégico los procesos deberían estar alineados con la visión y misión de la organización. Los resultados esperados por ellos deberían estar alineados. Se determinarán verificaciones que proporcionen dicha evidencia. Las mediciones de los procesos es la base para el control de los mismos. Objetivos e indicadores de un proceso. Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger información adecuada y repetitivamente, relevante respecto a la ejecución y resultados de uno o varios procesos, de manera que poder visualizar la capacidad, eficacia, eficiencia y rendimiento de los mismos. Un indicador es un soporte de información, habitualmente numérico, que representa una magnitud y a través de su análisis permite tomar decisiones sobre los parámetros de actuación, variables de control y asociados. Los diseños de los indicadores. Un indicador no debe dar un lugar a interpretaciones diferentes. Por ello, deberá seguir los diferentes pasos para su definición. La selección del indicador, la denominación que se le asigna al indicador, la forma del cálculo, su especificación y las fuentes de información, la forma de representación del indicador, la definición de responsabilidades y la definición de umbrales y objetivos. Selección del indicador. ¿Qué indicadores interesa poner en ejecución? Existen muchos indicadores posibles que se pueden desarrollar. No obstante, los recursos son limitados y por ello solo deben desarrollarse aquellos indicadores que son rentables para la organización, es decir, aquellos para los cuales la importancia de la información justifique el esfuerzo para su obtención. Por ejemplo,
el grado de cumplimiento de los objetivos asignados y de las acciones derivadas, la evolución de los factores críticos de éxito en la organización, la evolución de las áreas, procesos o parámetros conflictivos con problemas reales o potenciales, los costos y recursos para implantar el indicador, la fiabilidad del proceso de captación de la información y su explotación, así como la capacidad, emplazo y nivel de motivación del personal involucrado para desarrollar dicha actividad. La denominación del indicador. ¿Sobre qué se quiere llevar la medición? Esto corresponde a la definición del concepto a valorar. Por ejemplo, la rapidez de la gestión, el número de nuevos donantes, el nivel de satisfacción de los clientes, índice de rentabilidad, productividad, etc. Considerar a la hora de desarrollar los indicadores que estos aporten un valor, que no sean redundantes formulando el mismo concepto de diferentes formas. La forma de cálculo. La especificación del indicador y fuentes de información. ¿Cómo se calcula? La forma de cálculo es el sistema que se emplea para computar la información y llegar a los resultados. Eso incluye definiciones, observaciones, periodicidad y otros. El indicador puede ser un recuento, un grado de medida o estimación sobre una escala de valor, un porcentaje, un ratio, una nota estimada en función de la tabla de datos. El indicador debe ser específico para no generar malas interpretaciones, definir claramente el concepto que se quiere valorar. La rapidez de gestión comercial versus el plazo medio mensual entre la solicitud de oferta y su envío. Para alcanzar un indicador fiable y comparable en el tiempo, es muy importante definir todos aquellos conceptos que pueden ser interpretados de forma diferente. Las solicitudes de oferta se refieren a su totalidad o solo a la línea de productos más importantes de la empresa. Las solicitudes de oferta se refieren también a las recogidas por teléfono. El envío se refiere al momento en que el departamento comercial termina la oferta o la fecha real del envío. La especificación del indicador debe hacer a este representativo del concepto que se desea conocer. El número de horas de ausentismo anual puede cambiar con el número de empleados, mejor representarlo sobre el número de horas trabajadas. En aquellos casos en los que pueda existir diferencia de criterios con relación a las fuentes de la información, conviene especificar cuáles son las fuentes empleadas para obtener los datos utilizados en el cálculo del indicador. La forma de la representación de los indicadores puede ser a través de diagramas, histogramas, sectores, radial, curvas, etc. Tablas cifradas. Se puede representar a través de colores, símbolos o dibujos. Las gráficas deben mostrar la mejora de la forma ascendente o descendente. Es recomendable seguir el lema: los problemas disminuyen, las mejoras aumentan. Todo indicador positivo ascendente, mientras que todo indicador negativo muestra su mejora en gráficas que descienden. La definición de responsabilidades. Para la captación de la información, seleccionar a los responsables de la recogida de la información de entre las personas implicadas en los procesos medidos permite integrar fácilmente las tareas de esta recogida en sus actividades habituales. Para el análisis y la explotación de los indicadores o cuadro de mando. Para la comunicación de los resultados a los responsables y personas autorizadas. 5.7. La definición de umbrales y de objetivos. Definir mínimos y máximos a respetar sin modificar el proceso. Valor a conseguir. La consecución sucesiva de valores en el tiempo. La construcción del cuadro de mando. La finalidad de un cuadro de mando es la de evidenciar la necesidad de tomar acciones para alcanzar los objetivos previstos y mejorar los procesos. En su elaboración es aconsejable estudiar la forma del cuadro de mando y la selección de los indicadores de manera que se facilite su lectura y la toma de decisiones. El cuadro de mando debe poner en evidencia aquellos parámetros de la organización que no se ajustan a los niveles establecidos por esta y advertir sobre aquellos otros que se mueven en niveles de riesgo. El cuadro de mando
debe representar solo aquella información que resulte imprescindible, de una forma sencilla, resumida y eficaz para la toma de decisiones. El cuadro de mando debe destacar lo relevante para una organización, poniendo en evidencia aquellos parámetros que no evolucionan como estaba previsto, ya que se trata de una herramienta de gestión. El cuadro de mando debe ser simple en la representación mediante la utilización de gráficos, tablas, curvas, cuadros de mando. El juego de colores puede utilizarse para evidenciar cambio de estado, tendencias y situación con respecto al umbral. El cuadro de mando debe ser uniforme en su elaboración para facilitar las tareas de contrastar los resultados entre los distintos departamentos y áreas. La metodología para construir indicadores. Formato. Perspectiva o dimensión. Dependerá del tipo de proceso. Este puede ser financiero, clientes, procesos o el crecimiento. El peso de perspectiva. Dependerá de la importancia y debilidad que se tiene. Se definirá posteriormente. El código objetivo. También se definirá posteriormente. El objetivo estratégico. Dependerá si está relacionado con un objetivo o no. El plazo requerido. Se definirá posteriormente. El peso objetivo de la misma manera. El código KPI será el nombre del indicador. El KPI se definirá después de la implementación, luego de la determinación del peso. Los procesos se le dará el nombre del proceso y el departamento la unidad donde pertenece el proceso o procedimiento. ¿Cómo evaluamos a todo buen indicador? Este debe medir algo relevante para la organización. Debe estar balanceado entre la cantidad de indicadores existentes. Debe poderse aplicar en la propia organización y en organizaciones ajenas. La fórmula matemática debe tener una interpretación unívoca. Los datos necesarios deben tener fuentes confiables y cierto grado de accesibilidad. Un costo razonable de recolección de información. Los indicadores deben estar disponibles para todos los interesados. Estos deben asignarse a un responsable. También deben determinar la frecuencia de la revisión. También deben de tener la asociación con una meta determinada y existir límites de tolerancia o aceptación. Los problemas más comunes ante la definición de objetivos e indicadores. Los objetivos son establecidos como promedios mensuales. Por ejemplo, el número de reclamos promedio mensual. Los objetivos son tomados en función de datos de corta recolección. Por lo tanto, no reflejan estacionalidad. Por ejemplo, el derrame de una embotelladora. Los objetivos son muy pesimistas u optimistas. Por ejemplo, 0 mantenimiento correctivo al año, pasando 345 incidentes. Los objetivos no tienen horizonte temporal de cumplimiento. Los objetivos o indicadores son establecidos en unidades poco comprensibles. Los objetivos no son cumplidos y no existen acciones correctivas asociadas. Definir un indicador disociado del comportamiento de otro relacionado. Por ejemplo, ton de scrap ante volúmenes variables de producción. Los objetivos no tienen planes documentados asociados ni son conocidos por el personal involucrado. Otro problema es que los objetivos o indicadores son representados de una manera muy compleja que dificulta su interpretación. Los objetivos son fijados por los consultores y son tomados de otras empresas. No existen recursos destinados para el logro de los objetivos. Los objetivos u indicadores se discontinúan permanentemente y aparecen otros constantemente. Los objetivos u indicadores se encuentran vinculados a principales procesos de la organización. La dirección desconoce los indicadores objetivos definidos, los objetivos son considerados confidenciales y no son publicados. Los indicadores objetivos no poseen en algunos casos líneas de tendencia, lo cual impide ver el grado de adhesión al objetivo trazado.